Bien, ya regresamos. Una disculpa por estos detalles técnicos. ¿Religión o no religión? ¿Qué es el concepto de religión? Se dice religar. ¿Religar a qué? Religar al hombre con Dios. Viene del latín, entonces, ¿cuál Dios? Son las primeras preguntas que nos tenemos que hacer. Bueno, las traducciones, tenemos muchas traducciones que han ido en tiempo y tiempo, se han manejado diferentes traducciones y podemos decir de verdad y con tristeza que ha llegado el punto de que se ha manipulado la escritura y ha llegado a un punto en el que se ha manipulado tanto que se ha llevado a la forma de pensamiento de diferentes personas, la forma de ver de cada quien, de cada grupo religioso, y ha caído todo esto en algo pues muy triste y que a través de muchos años ha sido una verdad, que se han levantado esos líderes religiosos que han hecho uso de lo que le llamamos religión o del impulso de las personas para buscar al Creador, y pues han venido en tropiezo porque muchos de estos líderes han creado más que nada sus pequeños reinos y han manipulado la verdad y han llevado a las personas a un control. Acaba haciendo esto un controlar a la gente. Hay un dicho, ¿no? Pues quizás no tan conocido, pero para muchos sí: el opio de los pueblos es la religión. Y si lo tomamos desde el punto de vista así como tal, como dice en los diccionarios y a través de lo que hemos visto en la historia, muchas religiones existen y muchas de ellas han utilizado el nombre o la figura, el concepto de Dios, de Creador, para volverse ellos como si fueran los dueños de la verdad. Pero aquí vamos a analizar y vamos a entender esto. Si el concepto de la palabra religión tiene que ver con reunir, con religar, con manejar conceptos morales y llevar a la gente a formar parte de un grupo, ese conjunto de normas, reglas, leyes, reglamentos, dogmas, morales, sentimientos de veneración y temor acerca de la conducta, los rituales, religar o religio, que nos habla de unir. Pero ese problema tan grande es que se ha corrompido la religión en general. Se ha corrompido y ha hecho que muchas personas vayan y al final de muchos años renieguen de la religión, pues el Mesías Yeshua, él trasciende la religión. Y quiero ser muy enfático aquí en que yo no estoy en contra de la verdad escritural de la Biblia, de la Torá, del Tanaj, del Brit Hadashah, de las escrituras que se le llaman judío-cristianas, pero simplemente son del pueblo hebreo. De Jerusalén saldrá, de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Adonai. No estoy en contra, sino de verdad yo también, en lo que estoy en contra es de la religión, los líderes religiosos que llevan a sus seguidores a volverse sectarios, a volverse a personas que no soportan a los que no piensan como ellos. Esa es la religión que ha hecho mucho daño a través de la historia. El Mesías Yeshua en su momento tuvo roces y choques con algunos líderes, con algunos pensadores religiosos de su época, y fue muy enfático al declararles que ellos estaban apartándose de la verdad escritural, de la verdad de la Torá, del consejo y la verdad de Elohim, y estaban implantando ellos sus verdades, añadiendo a las escrituras, quitándole. Ya en otro tiempo más adelante se han atrevido a quitarle de las escrituras, y eso pues conlleva también un juicio divino.
Pero queremos afirmar estas verdades. Yeshua nació hebreo, nació judío, nació dentro de la ley, lo que tiene que ver con la ley de Dios, la ley que Dios le dio a Moisés para que estableciera una línea y un cuadro de orden, tanto legal, moral, religiosa, en el sentido del culto. ¿Sí? El Todopoderoso les mostró y les dejó escrito a través de Moisés, de Moshe, el cómo él quería su adoración. Fuera de lo que él quiere de adoración y que está escrito, fuera de ello, entonces se llama una religión en la que se inventan cosas, se añaden cosas, se quitan cosas de la verdad, de la base. Por lo que Yeshua en su momento señaló algunas de las prácticas que no eran correctas, algunas de las prácticas que se estaban alejando, y algunos de los líderes que estaban llevando a las personas, a esos hebreos, a algo que lo fueron llevando, fueron haciéndolo como paralelo, pero que en realidad se empezó a alejar. Por lo tanto, la religión, si dejamos el término, pura y sin mancha, lo voy a leer de esta versión que es muy interesante, el Pacto Renovado. La observancia religiosa limpia e incontaminada delante de nuestro Elohim y Padre es esta: cuidar a los huérfanos y a las viudas en su aflicción y mantenerse limpio de la ideósfera de este mundo. De la ideósfera de este mundo, es decir, lo que el mundo ha inventado, la filosofía del mundo. Y tenemos que ser muy enfáticos en todo esto. Hay una ideología, una filosofía en el mundo, en nuestro mundo, y cada quien tiene sus ideas acerca de la divinidad. Pero hay una sola verdad que es escritural, y está en los primeros 5 libros de la Biblia. Todos pueden acceder a una de ellas. Está en todo lo que la gente le llama Antiguo Pacto, que es uno solo, obviamente, y que todo esto nos va a traer un entendimiento. En base a esto quiero leer este pasaje interesante a partir del verso 17. Espero que me puedan acompañar para leer allí. A partir del verso 17 encontramos esto: todo regalo y todo regalo perfecto es de arriba y desciende del originador de las luces, y con él todo buen regalo. Y no hay variación ni sombra causada por los cambios, ejercitando su voluntad, pues él nos hizo nacer por la palabra de la verdad, para que fuésemos como una especie de primicias de todo lo que él creó. Mis amados hermanos, tengan presente esto, que todo hombre sea un buen oyente, pero lento en hablar, lento para enojarse, porque la ira del hombre no produce el cambio recto de la Torá que Elohim desea. Por lo tanto, desechen toda suciedad moral de la maldad que tanto abunda, y acepten con humildad la palabra injertada, la cual puede traer salvación, la cual tiene poder para salvar sus almas. Así sean observantes de la palabra, y no se contenten con solo ser oidores, engañándose a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es observante de ella, este es semejante a un hombre que mira a su rostro en un espejo, y después de mirarse se va, y enseguida se olvida de qué clase de hombre era. Mas el que mira con cuidado en la Torá perfecta, que da libertad, y continúa en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, será favorecido por Elohim cuando la cumpla. Si alguien se considera observante de la religión entre ustedes y no le coloca un freno a su lengua, engaña a su propio corazón, y su religión no sirve para nada. La observancia religiosa limpia e incontaminada delante de nuestro Elohim y Padre es esta: cuidar de los huérfanos y de las viudas en su aflicción, y mantenerse limpio de este mundo, de la ideósfera de este mundo. Así es que vamos analizando para sacar un buen provecho de todo esto. Y cuando menciona aquí de la palabra injertada, que está en el verso 21, de la palabra injertada, esto nos lleva a analizar y a pensar en el árbol de Romanos 11. Injertada, la palabra injertada en la mente, que tiene que ir al corazón,
y que la persona tiene que recibirlo, el que está estudiando, el que está esforzándose por agradar al Creador, tiene que ir hacia adelante y tiene que ser como un injerto de una rama que va a injertarse en un buen árbol. Eso es lo que dice Romanos 11, que el gentil, aquel que no tiene la palabra, la verdad, la Torah, la ley del Eterno, la sabiduría de Elohim, tiene que injertarse en el olivo. Tiene que hacer ese esfuerzo. Él tiene que injertarse, tiene que acercarse. Y aquí muchos han malinterpretado cuando dice injertarse en el olivo. Algunos piensan que es injertarse a alguna religión, incluso a la religión judía. Pero no tiene nada que ver con eso. Tiene que ser injertado a la verdad del Eterno, a su palabra, a su Torah, a sus escrituras. En el sentido espiritual es sí injertarse al pueblo, a ese pueblo que no solamente el Eterno, sino también el Mesías llamó a un pueblo para que se injerte, llamó a un pueblo para que busque estar en esa unidad con el Creador, que nos dejó un camino. Por lo tanto, esa palabra, la palabra injertada, no es más ni menos que la Torah, que la ley de Dios, la sabiduría de Dios y las instrucciones, no solamente, obvio, sus estatutos, pero también esas instrucciones, como decía al inicio, de cómo agradar al Eterno, cómo agradar al Todopoderoso. Él lo dejó escrito, cómo debemos de honrarle, de adorarle, de venerarle. Retomando la palabra, esta religión, ¿cuál es la religión mejor de todas? Habrá muchos pensamientos allí. Pero cuando hablamos de lo que significa religión y que viene del latín, pues en ese pensamiento del latín, eso nos lleva a la religión romana. Y allí es donde se diluye todo este punto. Así es que la manera de conectarnos y de religarnos al Creador es volver a través de su palabra, de la Escritura, al inicio, cómo comienza todo. Así es que tenemos que ir a leer Génesis, Bereshit, tenemos que ir a leer Éxodo, ¿sí? Shemot, las palabras de Adonai, y que de una manera muy fuerte y muy contundente lo encontramos en Éxodo 20. Cómo el Todopoderoso va haciendo un mini resumen, dice: yo los saqué de la tierra de Egipto, yo soy Adonai, su Dios, su Elohim, y fuera de mí no hay otro. Así es que un solo Dios. Yo soy ese Dios, Elohim, que los sacó de la tierra de Egipto con mano fuerte y poderosa. Continúa diciendo estas verdades: por lo tanto no tendrás otros dioses delante de mí. Yo soy uno y soy el único. Y así va avanzando. Entonces, ¿cómo nos podemos religar al Eterno y al Todopoderoso? A través de sus escrituras, y no a través de los líderes religiosos que muchas veces llevan su propia manera de ver las cosas, de pensar, y sus propios intereses. Tenemos que reunirnos y juntarnos con personas que van específicamente a las Escrituras, que de las Escrituras, en su contexto, van llevando el estudio, la enseñanza, y que es acorde 100%. El contexto de lo que hablan está en las Escrituras. Por eso la pregunta, la gran pregunta, y cómo se llama el tema, es precisamente esto: ¿religión o no religión? Esa es la cuestión. Y nuestro Mesías Yeshua fue más allá, pues, de la religión. Trascendió más allá. Él sabía que en un tiempo cercano iba a venir, esos conquistadores iban a destruir el templo y la ciudad, y que iban a ser expulsados y echados fuera y lejos el pueblo hebreo. El Mesías Yeshua ya lo sabía, por eso él deja clara muchas cosas, en el sentido de que cuando ya no tengas un lugar, el gran templo, ¿qué vas a hacer? Cuando ya no existan los sacerdotes, los coanim, los levitas, los que realizaban el culto, ¿qué vas a hacer cuando ya no puedas hacer sacrificios en el único lugar que fue designado? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Y él declara: yo soy el camino y la verdad y la vida.
Él es el camino al Padre. Él es el camino para religarnos con el Creador, para religarnos con el Eterno y Todopoderoso. Aquí entonces nos queda claro que las religiones han manipulado las Escrituras, pero nosotros debemos ser muy sabios, muy inteligentes y muy lectores de las Escrituras para no ser engañados. Yeshua va más allá, Él trasciende la religión porque Él sabía lo que sucedería en poco tiempo. Hay miles y miles de religiones en este tiempo, en este mundo, en esta época, pero una sola es la voluntad del Creador, una sola. Y esa verdad debe de trascender también toda forma religiosa que tengan las personas. Cada persona cree tener el 100% de la verdad y cree que su religión es la correcta. Pero como dice Jacob, el hermano del Mesías, del Adón, de nuestro Salvador, dice que la religión o la observancia religiosa limpia e incontaminada delante de nuestro Elohim y Padre es esta: cuidar a los huérfanos, de los huérfanos y de las viudas en su aflicción. Es decir, la religión verdadera tiene que ver con acciones. Lo que hacemos indica lo que creemos y lo que está en nuestro corazón. Mi vida tiene que ser una demostración de mi creencia, de mis creencias. Mi vida, mis acciones demuestran si verdaderamente estoy conectado con la divinidad. Mis acciones. Porque amarás a Adonai Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con todos tus recursos, y a tu prójimo como a ti mismo. En esto se completa, se engloba toda la ley, toda la Torah, toda la voluntad del Creador. Hay un solo Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, que se encuentra en tu Biblia, en la Torah, en las Escrituras. Hay un solo mediador entre Él y el ser humano, que es el Mesías, Yeshua, que fue enviado para mostrarnos ese camino y para mostrarnos cómo desarrollar lo que hemos llamado la religión. La manera correcta de vivir en la voluntad del Todopoderoso tiene que ver con honrar al Creador y amar a nuestro prójimo. En eso se engloba todo. Algunos sabios antiguos han dicho también, ¿no? Porque había un discípulo que quería aprender toda la ley, que le urgía aprender la ley, se dio cuenta que él necesitaba aprenderla y ejecutarla ya, fue con uno de los grandes sabios y le pidió que le ayudara, que mientras estuviera parado en un solo pie, le enseñara toda la Biblia, toda la instrucción del Eterno. Pues salió corrido a palos de allí. Fue con otro de los grandes sabios. Había dos corrientes muy importantes, las más importantes. Va con el otro gran sabio y le dice lo mismo: yo quiero que me enseñes toda la Torah, toda la esencia mientras estoy parado en un pie. Me urge poner en práctica ya la voluntad del Creador. Y él le dijo: bueno, pues está muy sencillo. Amarás, le citó la Escritura, a Adonai, el Eterno Todopoderoso, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todos tus recursos, a tu prójimo como a ti mismo. Y ya, esto es la ley y los profetas, ahí está contenido. Como era un hebreo, obviamente sabía muchas otras cosas. Esto lo traemos al presente con personas que nunca han leído las Escrituras, la Biblia, la Torah, y bueno, pues no van a saber mucho en ese sentido. Por eso es bueno que estudien con cuidado y que vayan a un lugar donde se enseña verdaderamente la Torah con el Mesías Yeshua. Por lo tanto, nosotros también somos llamados a trascender la religión para que nuestra mente no nos engañe, y menos que alguien nos engañe y nos quiera atrapar y quiera manipular nuestra vida, someternos
pues la voluntad del Todopoderoso es que vivamos de una manera práctica, con amor al Creador, con amor al prójimo, y nos cuidemos de las manchas, de las contaminaciones, las ideas, como dice mi versión, de la ideósfera de este mundo. Pues hay tanta contaminación de ideas, demasiada contaminación. Pero la palabra del Eterno es muy sencilla. Y tenemos que ir de la teoría, de lo que hemos aprendido, a la práctica. Aquí, entonces, pues tocando esta palabra, ¿no? Esa palabra latina de religar, religio, religare, pues tenemos que ir a la praxis también. No podemos ser solo personas que aprenden y aprenden y aprenden y aprenden, pues está escrito, muchas de estas personas que aprenden y aprenden y aprenden nunca avanzan. Y son personas que a veces están llenas de pecados, porque solo aprenden, pero no van a la práctica del amor, de la justicia, de la misericordia, porque algo que se le demanda al ser humano, que conoce su palabra, primeramente a su pueblo y luego a los que conocemos, es una cosa demando de ti, que hagas justicia, misericordia, bondad, gesed, y seas humilde ante tu Creador. Entonces ahí otra vez vamos a este punto de cuidado con la religión, cuidado con estar añadiendo y añadiendo y añadiendo mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, pues van a caer de espaldas con tanto peso religioso y caerán al suelo y quién sabe si se levanten. Nosotros nos esforzaremos por ser prácticos. Lo que enseñó el Adón Yeshua es: ama al Creador, obedécele y ama a tu prójimo. En ese sentido, iremos más allá de la religión, no nos atoraremos allí, no seremos víctimas de la trampa de la religión que se ha corrompido y que ha puesto, así como trampas de oso en las personas, que ha puesto cadenas en el cuello de las personas y que no son libres, están atados y encadenados a su religión. Nosotros no podemos permitirnos eso. Nuestro modelo es el Adón, el Mesías, Rey Yeshua, que declaró estas verdades. Vayan y hagan discípulos, vayan y sanen enfermos, vayan y ayuden a la gente. Práctica. Y hablen de las buenas noticias de salvación que ha venido, se ha acercado el reino de los cielos. Ese es el mensaje. Tenemos que ir a decirle a las personas que la religión no cambia, no perdona, no nos lleva, no nos eleva, sino el guardar sus mandamientos y en seguir al modelo perfecto de cómo honrar al Creador, al modelo perfecto de cómo vivir la verdad de su voluntad en esta tierra y ser agradables a Él. ¿Cuánto amor tienes por tu prójimo? ¿O ya lo has tildado religiosamente como un goy? Es un goy, idólatra, horrible. Hay muchas personas así. Qué horrible y qué triste, qué desesperante que estuvieron atrapados en una religión y por querer salir, por querer cambiar, el deseo quizás era bueno, muy bueno, pero sus líderes lo llevaron a otra trampa religiosa y ahora señalan como en el dedo, como si ellos fueran jueces, magistrados celestiales, pero no es así. Yeshua dijo: el que quiera ser grande en el reino de los cielos tendrá que servir a los demás. Amor, verdad, misericordia, todo esto es importante y con esto quiero ir cerrando. Tenemos que trascender lo que se conoce como religión, lo que te liga no al Creador, porque en realidad lo que ha sucedido es que han estado atrapados y ligados a un montón de ideas, a un montón de mandamientos de hombres, a un montón de prácticas que atrapan a las personas y un montón de pensamientos que no tienen nada que ver con amor al prójimo.
sino con poner una línea que los separa. Separa al clero del pueblo común, separa a los kadoshim, porque así se hacen llamar algunos, apartados, de los goyim, de los idólatras, de los pecadores. Pero toma en cuenta que si tú no eres del linaje de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Judá, si no eres judío, eres un goy, eres un ser de las naciones. Y la meta es que te injertes en el olivo, que abraces al Mesías Yeshua para que Él cambie tu situación de goim, gente de las naciones, y que te vuelvas pueblo de Adonai, que te vuelvas lo que de verdad tienes que buscar y buscar y buscar. Tú eres Efraín, tú no eres Judá, ni menos juez. Tú eres Efraín, el que vuelve de entre las naciones, aquel que mostró Yeshua en esa parábola del hijo que desperdigó, que despilfarró, se le llama pródigo, y que vuelve aún oliendo a cerdo para estar en casa de papá, retomar las reglas de casa de papá y cambiar su forma de vivir. Tú eres Efraín y tienes que aprender a vivir como Efraín, injertarte en el olivo, volver, retornar y mostrar amor por el resto de Efraín igual que tú. Tú no has subido al nivel de Judá. Perdóname, te lo tengo que decir. Tú no eres Judá. La mayoría son Efraín. Entonces no desprecies a tu hermano Efraín. No te dejes engañar, atrapar por la religión que han inventado algunos listos para sacar provecho, para hacerse famosos, para hacerse ricos, para tener un estatus. Pero tienes que ir a las escrituras, Torah, Brit Hadashah, los profetas, toda la escritura, porque toda la escritura es útil para enseñarte, para corregirte, para instruirte en lo que es justo. Y tienes que ser como el Adón Yeshua. ¿Cómo es él? Manso y humilde de corazón, sometido a la voluntad y a las instrucciones de su Padre, mostrando un corazón lleno de amor, de bondad hacia el necesitado, hacia los humildes, hacia los pobres, hacia los desvalidos, hacia el huérfano, hacia la viuda. Si no vives así, entonces tú estás atrapado en una religión. Qué triste. Yo te invito a que seas libre, te quites esas sogas del cuello, ese cepo en tus pies, abandones todo eso. No importa que tú sientas que pierdes estatus, es mejor que pierdas un estatus y que ganes el favor de Adonai, de Elohim, seas agradable a Él y le sirvas con todo tu corazón, con toda tu alma, con todos sus recursos, amando a tu prójimo, mostrándole que tú verdaderamente eres un siervo de Adonai, que eres llamado para hacer luz, que eres llamado para mostrar el amor de tu Salvador, de tu Mesías, mostrarlo a los demás. Que el Eterno y Todopoderoso te dé entendimiento para ir más allá de la religión, para trascender y ser verdaderamente luz a otros, amándoles, mostrándoles el amor del Eterno, mostrándoles con misericordia, con bondad, con gesed, como esos sinónimos que existen ahí, ya sea en hebreo o en español, pero muéstralo. Avanza, rompe con el yugo de la religión y camina en la obediencia a tu amo, al Adón Yeshua. Que el Todopoderoso te bendiga, te dé sabiduría, entendimiento. Yevarejeja Adonai Yahweh Beishmereja, Yaer Adonai Banabeleja Bijuneja, Yisa Adonai Banabeleja, Beyasem Leja Shalom, Beshem Yeshua Mashiach Sar Shalom. Amén y amén.
Bendiciones, que sigan pasando un Shabbat de grande bendición. Bendiciones, un abrazo y shalom. Buena semana para todos al terminar al caer el sol. Shalom, shalom.